Mi suegro rompió la promesa familiar de que mi hijo heredaría la fortuna familiar, así que abrí el armario de los esqueletos y revelé el secreto familiar. Antes de entrar en esta historia debes saber, mi hijo tiene 5 años y es autista no verbal. Cuando estaba embarazada, mi abuelo político, Robert padre, me dijo que si tenía un hijo y lo llamaba Robert IV, heredaría la fortuna familiar de varios millones de dólares en propiedades sin mocuñado diarias e inversiones. Era su último deseo de que su nombre perdurara. Por supuesto, no sabía que mi hijo sería autista no verbal, pero acepté porque quería hacerlo mejor para la familia. Mi abuelo político me dijo que su testamento era que la propiedad pasara a su hijo Robert Jr., mi suegro, y luego a su hijo y mi marido, Robert III. Él falleció poco después y dejó todo a su hijo con intenciones futuras conocidas y acordadas. Tuve a mi hijo Robert el cuarto y pensé que eso sería el final, hasta hace una semana. Mi suegro tiene 2 hijos, Robert, el mayor de mi marido, y Richard, el mediano. Robert, mi marido, es trabajador, bueno con el dinero y de fiar. Mi cuñado, en cambio, no lo es. No tiene trabajo. Tiene varios hijos de diferentes madres a los que apenas ve y mucho menos cuida. También ha estado entrando y saliendo de rehabilitación o de la cárcel durante la última década. Recientemente le hemos dado nuestra casa para que pudiera tener un lugar donde quedarse después de salir de rehabilitación y para darle un lugar seguro para que sus hijos lo visitaran y pudiera tratar de construir una relación con ellos. De todos modos, mi marido y yo necesitábamos un lugar más grande para nuestra creciente familia, así que aceptamos y compramos una segunda casa y Becher se mudó a la primera. Ahora él paga la hipoteca y lo que haga falta para mantener la propiedad. Pensé que todo estaba bien hasta el domingo pasado cuando nos reunimos para cenar. Mi cuñado mencionó cómo no podía esperar para mudarse a su nuevo lugar. Le pregunté de qué estaba hablando y me dijo que se iba a mudar a la casa de su abuelo político. Perdón, llevé a mi marido y a mi padre a la otra habitación y les pregunté qué estaba pasando. Mi marido no tenía ni idea, pero mi padre me dijo que estaba cambiando el testamento para dejar las propiedades y las inversiones / dinero que mi abuelo había dejado a nuestro hijo Becher. Mi marido y mi hijo se quedarían con las propiedades de mi padre y con una cartera más pequeña. Normalmente no me importaría, pero esta propiedad fue prometida a mi hijo. Me disgustó profundamente esta noticia y le pregunté por qué cambiaba de opinión después de prometer a su padre y a mi marido que se lo pasaría a su nieto y bisnieto. Me dijo que siempre había tenido la intención de respetar los deseos de su padre, pero que nuestro hijo Roberto IV no estaba a la altura de las expectativas homónimas que, está seguro, el abuelo tenía para un heredero. Sí, mi hijo no era digno porque era autista. Como sabía que mi marido cumpliría su palabra y se lo dejaría a nuestro hijo, pensó que lo mejor sería prescindir por completo de mi marido y dejárselo a su otro hijo Becher. Le pregunté por qué se lo dejaría a alguien tan imprudente como Becher cuando su hija menor Becher era más responsable económicamente. Me dijo que porque solo un hijo podía ser heredero. Hace 2 años, mi marido y sus 2 hermanos recibieron esas pruebas de ADN por Navidad y descubrieron que Becher era solo su medio hermano. Se enfrentaron a la madre, que admitió haber tenido una aventura, pero no sabía si Becher era hijo de su padre o de su amante. Cuando se quedó embarazada, parece que puso fin a la aventura para siempre y desde entonces no ha vuelto. Rogó a sus hijos que no se lo dijeran a mi suegro porque Becher necesitaba su apoyo. Dijo que él lo repudiaría y se divorciaría de ella si llegaba a saber la verdad. Para mantener la paz y puesto que no era mi parte del drama familiar, accedí a no volver a hablar de ello. Pero ya que estamos rompiendo promesas y hablando a espaldas del otro, puede que imprima su estado de medio hermano y se lo envíe por correo anónimamente a mi suegro. Por supuesto, esto va a implosionar la familia mientras yo felizmente veo desde la barrera, así como asegurar mi marido / lugar de mi hijo como el heredero de la fortuna de la familia. Después de todo, solo un hijo puede ser heredero y Becher no es su hijo. Actualización. He encontrado el padre biológico de Becher con bastante rapidez a través de Pi y pidió que recoger un artículo con saliva en él y lo envió a una empresa con el cepillo de dientes de Becher que robé durante su visita hace unas semanas antes de irme para ver si eran de hecho una coincidencia paterna antes de poner mi plan en marcha. Recibí confirmación por correo electrónico solicitando la dirección del padre de Becher a mi IP y me puse manos a la obra. Llamé a mi amiga y le dije que esperara un paquete en el correo y le pregunté si podía abrirlo y poner el sobresellado, con la dirección y el sello en el correo para mí y ella estuvo de acuerdo. Dentro del sobre había una carta que escribí a máquina e imprimí desde la oficina del hotel en la que decía ser mi madre y que recientemente había descubierto, mediante un kit de pruebas de ADN, que mi marido no era el padre de Becher y que el único hombre que podía ser era él. Le dije que había contratado a un investigador privado para recoger su ADN para que yo y él tuviéramos una prueba del 100% de su paternidad con Becher y que el ADN coincidía. Le dije que Becher quería reunirse con él al menos una vez para que pudiera tener un cierre y le ofrecí una gran suma de dinero si podía hacer que esto suceda. A continuación, creé una cuenta de correo electrónico falsa con el nombre de mi madre y le dije que si estaba interesado en enviarme un correo electrónico. También incluí los resultados de las pruebas de ADN y de paternidad. Pasaron unos días más y recibí un correo electrónico acordando reunirnos. Le envié un correo electrónico diciéndole que se pasara por casa de mis suegros a la hora de la cena familiar semanal programada. Le dije que mi marido estaba al corriente de la aventura y que había decidido perdonarme. Le dije que la puerta estaría abierta, siempre lo está para las cenas familiares, y que le esperaríamos en el comedor. El único contratiempo que no había previsto fue que estaba en el hospital con mi hijo
cuando se desató el infierno. Estuve en el hospital con ellos unos 3 días mientras mi marido estaba en el hotel con nuestros otros dos cuando recibió la llamada de mi suegro. El socio de mi cuñada se presenta como estaba previsto con las pruebas de ADN y paternidad y da las gracias a mi cuñada por organizar esta reunión. Se disculpa con mi suegro por lo que hizo hace tantos años y que espera que pueda perdonarlo algún día y luego le entrega los papeles a mi suegro. Luego se dirige a Becher y le dice que está muy agradecido por haber querido conocerle y le pregunta si tiene alguna pregunta para él. Mil no dice ni una palabra y se queda completamente helado y Becher no tiene ni idea de por qué este hombre le da la mano intentando abrazarle mientras mi suegro ojea frenéticamente los papeles. ¡Pum! Mi suegro comienza a gritar y maldecir y viene a Becher's viejo padre para golpearlo cuando mi cuñada viene en medio de ellos y comienza a rogar por el perdón y que fue hace tanto tiempo y ella no lo ha visto en 20 más años, etc. Mi suegro grita a Vio padre a salir antes de que él lo mata y Vio padre sale por la puerta. Mi suegro voltea su SH. Te llama a mi cuñada una WH0 rementira y para salir de la casa y esperar los papeles de divorcio de su abogado y ella cae de rodillas rogándole que no haga esto y pensar en Becher. Mi suegro entonces se vuelve hacia Becher y le dice que se siente aliviado de que un posmentiroso y ladrón nunca haya sido su hijo y le dice que se vaya y que se lleve a su exmujer con él. Entonces Seo, furioso del comedor y empieza a recoger todas las cosas de mi cuñada y a tirarlas en el pasillo junto a la puerta principal. Richard finalmente coge a su madre sollozando del suelo y se va. Después de que se hayan ido, mi suegro llamó a mi marido y le contó lo sucedido seguido de Becher. Becher dice que mi cuñada está con él en nuestra casa que está alquilando. Entonces le exige a mi marido que me abandone a mí y a nuestro hijo enfermo y que vuele a casa para poder hablar con su padre y arreglar las cosas y que no quiere que mi cuñada viva con él cuando se mude a su nueva casa. Mi marido le dice que no, que volverá a casa como estaba previsto y hablará con mi suegro entonces y cuelga. Mi marido me llamó y me contó lo que había pasado. Le pregunté qué quería hacer. Me dijo que estaba bien y que ahora mismo nos centraríamos en nuestra familia. Nos ocuparemos de esto cuando lleguemos a casa y apagaremos los teléfonos hasta entonces. Llegamos a casa y tengo 1.000.000 de llamadas perdidas de todo el mundo. Cuñado se emborrachó y se presentó en la casa de mi suegro más tarde esa noche exigiendo que la llevara de vuelta y que ella es su esposa no la suya y es su trabajo cuidar de ella y que no hay espacio para ella en su nueva casa. Mi suegro, como era de esperar, le dijo que no había casa nueva ni ahora ni nunca, que solo su hijo heredaría esa casa y que se fuera. Cuñado entonces golpeó a mi suegro y mi suegra llamó a la policía y lo hizo arrestar. Mi suegro congeló todas las cuentas bancarias para que mi cuñada no pudiera pagarle la fianza. Luego se disculpó con mi marido por lo de la casa y le dijo que sabía que había hecho mal y que todo esto le había recordado la importancia de cumplir tus promesas. Haría que su abogado corrigiera el testamento a su estado original antes de presentar los trámites de divorcio.